Bueno, bienvenidos a todos y todas en un nuevo viernes de Seguridad Ciudadana, el Instituto de la Asociación de Abogados de San Martín, que está a cargo de nuestro destacado colega, el doctor Jorge Cancio. Hoy vamos a tratar un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos, que es justamente detenidos, resocialización y derecho laboral. Va a estar con nosotros el doctor Adrián Labati, por supuesto, va a intervenir el doctor Cancio. Las preguntas las pueden agregar en el chat, al final las podemos ir leyendo y contestando, y bueno, sí, por favor, que silencien los micrófonos por respeto al disertante y al resto de los participantes. Bueno, doctor Cancio, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Muy buenas tardes a todos los presentes que nos siguen acá en este Zoom y por Facebook Live y también por Instagram. Gracias a las autoridades presentes de acá de la Asociación de Abogados de San Martín y también a la adhesión que están haciendo los colegas del Foro de Abogados de San Juan acá. Gracias, Nicolás. Esta tarde vamos a ver el funcionamiento del servicio penitenciario, su relación con la seguridad ciudadana, críticas, obviamente, críticas, mejoras y cómo conocer, ¿no? Obviamente, conocer bien el trabajo del servicio penitenciario con los detenidos, su marco legal, y para eso hoy contamos con el doctor Labate para tratar ese tema. Así que primero voy a hacer una introducción para saber cómo el trabajo bueno, malo, regular del servicio penitenciario nos termina afectando a los que trabajamos en la seguridad día a día, ¿no es cierto? Para abrir el tema del debate. En primer lugar, sabemos que, como ya lo he explicado, primero, todos tenemos que saber que todas estas charlas del Instituto de Seguridad Ciudadana de la Asociación de Abogados de San Martín están grabadas, están los videos en YouTube y en nuestra página de Facebook de la Asociación de Abogados de San Martín, donde obviamente se pueden ver las charlas anteriores, las jornadas internacionales que hemos realizado también. Y pueden apagar los micrófonos todos los demás, por favor, así nos escuchamos, genial. Primero tenemos que entender que la seguridad ciudadana es fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la sociedad para actuar en salvaguarda de los derechos, especialmente del derecho a la vida, a la integridad personal y el cuidado de la propiedad privada, viviendo libres y especialmente libres de miedo. Por eso lo importante de la capacitación de hoy en el ver el rol del servicio penitenciario para la resociabilización de los detenidos o solo para castigar a los detenidos. Ese es el tema del que vamos a estar charlando. Y obviamente que las personas que están privadas de su libertad es que han seguido un proceso donde han cometido un injusto penal, lo que consideramos delito, y eso lleva a esta condena. Por eso lo importante es saber bien y en profundidad el funcionamiento del servicio penitenciario, dado que es fácil la crítica ligera. Pero también es cierto, y también es muy conocido, el viejo refrán que dice que el que entra bueno a la cárcel sale malo y el malo sale peor. Y la verdad que lamentablemente en 27 años de experiencia en el fuero penal, tras conocer comisarías, cárceles, uno entiende que realmente son muchas veces lugares indignos. Algunos establecimientos más, otros menos, pero salvo algunos institutos nuevos que se han creado a nivel federal y a nivel provincial, realmente no son el mejor lugar para estar, obviamente. Y obviamente con mucho sentido y lógica también dicen las víctimas, es lo que se han buscado, es lo que han hecho y para eso han sido condenados. Es más, muchas veces los familiares de los detenidos se enojan cuando trasladan a los detenidos de una comisaría. Que es el lugar más cercano que tienen los detenidos a su familia. Pero la verdad que muchas veces cuando el detenido llega a un penal, se da cuenta de que está mucho mejor, que tiene espacio, que tiene aire, ¿sí? Que tiene otro trato, porque esto es importante de entender, que las comisarías como lugares de inmediata detención hasta el dictado de la prisión preventiva, son lugares que no están capacitados, que no tienen el personal idóneo
y que encima le generan un problema a la seguridad ciudadana, que es el afectar efectivos para el cuidado de estos reos detenidos hasta que se pasan a una alcaldía, hasta que pasan al servicio penitenciario, y encima nos generan en los barrios donde están los días de visitas, por ejemplo, hay muchos casos de inseguridad, y también el tema de el tratamiento de estos detenidos en las comisarías cuando, insisto, no es el lugar que está adecuado para la detención. Les puedo contar como anécdota algo que hoy, cuando estaba escribiendo unas palabras para presentarme acá y hacer la introducción al doctor Adrián Labate, ya les dije, estoy un poco viejo y me vino a la memoria lo que era la vieja cárcel de Caseros. La vieja cárcel de Caseros, que en los 90, total, puedo hablar de esto, total ya ha prescripto, tenía ciertos sectores que uno estaba mejor ahí adentro que afuera. Los famosos sectores VIP de la cárcel de Caseros, el Chalecito. Obviamente en esos lugares estaban jueces, policías, funcionarios públicos, barra bravas, casos muy conocidos, que fueron muy interesantes en los 90, donde efectivamente, tras supuestamente, por las dudas digo, alguien arreglaba algo y se podía acomodar estar en estos lugares VIP de detención con ciertos lujos, mejor que inclusive que afuera. Entonces, estas cosas nos han quedado en la historia de lo que es el servicio penitenciario y en lo que es el día a día del trabajo en materia penal. Por eso es importante distinguir también que hay dos clases de personas, y de esto nos va a hablar bien el doctor Adrián Labate, que están detenidas. Las personas que están detenidas con prisión preventiva y las personas que efectivamente están condenadas. Entonces, ¿a cuál es el servicio penitenciario les dedica su atención y cómo? Obviamente que no tengo dudas que ante casos graves y de plena acreditación de la autoría es totalmente necesaria la detención previa de una persona antes de la condena, lo que se denomina prisión preventiva. Y existen también, desde el lado de la defensa, varios remedios procesales, que son remedios jurídicos para usar en el pleno ejercicio del debido proceso para analizar la razonabilidad de la detención de una persona. Por ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos es el plenario Díaz Besone de la Cámara de Casación Federal, que determinó que no basta denegar la excarcelación o exhibición de prisión fundándose únicamente en los requisitos legales, sino que es necesario valorar en conjunto todos los parámetros y ver si se aplica o no lo que es el 316, 317 del Código Federal de forma automática, porque siempre se admite una prueba en contrario. Es decir, lo que se usa mal muchas veces acá en la provincia de Buenos Aires, que es el monto en expectativa de la pena, o sea, la gravedad del delito, hace presumir que hay riesgo de fuga o que va a entorpecer la investigación. Pero eso no implica que sea de forma automática. Por eso la claridad de este fallo, que se aplica a nivel nacional y federal, pero no en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y bueno, hoy, insisto, si uno lee lo que son los fundamentos de lo que es el servicio penitenciario, uno lee la letra de la ley, ve que efectivamente está todo muy lindo, pero de ahí a la realidad, en el barro, como decimos muchas veces los penalistas, es donde podemos ver las diferencias. Porque si vemos los fundamentos, lo que es la ley del servicio penitenciario, es que tienen a su cargo el gerenciamiento y la administración de los establecimientos penitenciarios y la ejecución de programas criminológicos destinados a disminuir la reincidencia, a desalentar la criminalidad y a contribuir a la seguridad pública. Eso es hermoso. De ahí a la aplicación y a la realidad y a la historia que acabo de contar, estamos muy lejos. Por eso la pregunta es, ¿se cumple esto? ¿Se cumple bien, mal, regular? Y eso es lo importante de acá, charlarlos entre todos. Yo realmente creo que desde una perspectiva realista y a la vez respetuosa de la dignidad humana,
Debe ser repensado el concepto de la cárcel como tal, para dignidad de los condenados, pero fundamentalmente también para tranquilidad de las víctimas, para saber que la persona que cometió un injusto esté cumpliendo conforme lo estableció la condena. Y acá vamos a ver específicamente cuáles son los problemas que nos traen el buen o mal servicio penitenciario para con lo que hace a la seguridad ciudadana. Y entiendo que el principal problema que tenemos en seguridad es la reincidencia. Y el problema es que para que haya reincidencia tiene que haber una sentencia firme antes que se cumpla y que luego haya otra condena firme que declare la reincidencia por estar la sentencia anterior firme. Y eso ya es difícil por los plazos legales, por los tiempos, por el transcurso del tiempo. Y entonces vemos que en la realidad, solamente de los casos que uno ve en general, más o menos entre el 20, 20 y pico por ciento de los casos, los detenidos son condenados con este agravante de la reincidencia. Y según estudios que se han llevado a cabo para ver en qué casos las personas vuelven a reincidir, los problemas son el entorno social, la familiaridad con las armas, el entorno delictivo, la familiaridad con las drogas y el bajo nivel educativo. Esos son los principales condicionamientos para la reincidencia. Y, como vemos, es solamente el 20%, lo que es un número bajo, es decir, que en un 80% el servicio penitenciario estaría cumpliendo bien su rol de resociabilizar a las personas. Pero eso es por la complejidad de cómo se declara la reincidencia. Porque si vemos los otros números, vemos que en realidad muchas veces, casi hasta el 60% de los casos donde una persona es llevada a juicio, tienen causas en trámite, causas con condena no firme, o procesos o denuncias en las cuales no se han podido acreditar y llegar a un veredicto condenatorio. De ahí la complejidad del tema y que es verdaderamente importante velar por el buen funcionamiento del servicio penitenciario y del real cumplimiento de las condenas, que es el único resarcimiento que tienen las víctimas. Así que esto a modo de presentación y de generar el diálogo y las críticas constructivas de todos con sus experiencias, y por eso es un honor tener acá al doctor Adrián Lavater, que es abogado de la UBA, unos cuantos años de experiencia en el fuero, fue apoderado, o es apoderado, perdón, del ANSES en el área penal, y también es profesor de la UBA. Así que, doctor Adrián Lavatel, lo dejo con el tema de esta noche. Gracias, Jorge, un gusto. Efectivamente, nosotros con el colega Jorge, cuando quisimos poner o pensamos un título que abarque un poco esta temática, no fue casualidad que hayamos elegido ciudadanía, seguridad ciudadana y reincidencia, porque pensamos que hay una íntima relación entre ambos conceptos. Es decir, cuando nosotros hablamos de reincidencia, estamos hablando o estamos remitiendo a un proceso de ejecución penal. Es decir, cuando aquellos que están con condena efectiva, es decir, los condenados, o en su defecto los procesados, es decir, aquellas personas que están bajo una medida cautelar en el marco de un proceso penal con una prisión preventiva adentro del penal, tenemos dos poblaciones bien diferenciadas con sus características. ¿Cuál es el objeto, digamos, del sistema de ejecución de la pena? Bueno, es justamente, y este es el núcleo de la temática de hoy, es la reincidencia. ¿Cuándo podemos decir que el sistema de ejecución penal por intermedio de sus complejos penitenciarios y toda la estructura interdisciplinaria y todo, digamos, los recursos financieros cumple su función y su objetivo? Cuando logramos bajar la tasa de reincidencia. Cuando se logra ese objetivo, podríamos decir que, bueno,
medianamente hemos cumplido el objetivo importante del sistema de ejecución de la pena. ¿Por qué no se da esto? Es decir, ¿por qué no se da esto? ¿Cómo es que esta baja de la tasa de reincidencia no se está dando? ¿Y por qué no se da? Entonces nosotros nos tenemos que estudiar a un nivel interdisciplinario. El derecho de ejecución penal es una fase, es una etapa del proceso penal, el más interdisciplinario de todo, diría, porque entran todas las especialidades, con los equipos técnicos interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, sociólogos, arquitectos, especialistas en edilicio penitenciario, salud pública, entran todas las especialidades abocadas en el marco del derecho de ejecución de la pena para lograr este objetivo, bajar la tasa de reincidencia. Se ha demostrado, casi con una evidencia casi absoluta, no solo en teoría, sino también en el campo de la práctica, es que hay dos elementos fundamentales que producen la baja de reincidencia, que aquella persona que readquiere la libertad y no vuelve a cometer delitos, y no vuelve a volver al sistema carcelario. Hay dos elementos fundamentales. Uno es la educación, ¿sí? Ya sea primaria, secundaria, universitaria, capacitación, y otro es el trabajo, los talleres de trabajo, de capacitación y aprendizaje. Estos dos elementos son fundamentales para lograr una adecuada resocialización social, que cuando se termine con la etapa de la pena y requiera la libertad en medio libre, no vuelva a cometer delitos y volver adentro, digamos. Estos dos elementos son fundamentales y así se ha demostrado, digamos, en forma científica y sociológica y por medio de estadísticas ya a nivel global en este sentido, por las estadísticas que así lo demuestran. Entonces, vamos a abocarnos al tema del trabajo. ¿Cómo se efectiviza? ¿Qué hablamos cuando hablamos de trabajo dentro del derecho de ejecución penal? Y más precisamente dentro del sistema de la población carcelaria, y cómo se diagrama ese trabajo en el sentido del plexo normativo aplicable. ¿Qué hablamos cuando hablamos de trabajo de las personas privadas de su libertad? ¿No? Y cómo se aplica en la práctica este sentido, ¿no? Y la importancia que tiene y cuál es el contenido normativo y filosófico que se le puede hablar al mismo. Generalmente por los medios, desgraciadamente por ciertos medios, siempre han tenido un concepto equivocado de cuando se habla del trabajo de la persona privada de su libertad. Uno generalmente escucha muchos periodistas que dicen, bueno, pero ¿por qué no los hacen trabajar en las rutas y que estén ahí, o en algún trabajo de obra pública, o puede ser que estén todo el día ahí dentro de la población carcelaria, todo el día sin hacer nada, dicen, ¿no? Sin hacer nada. Bueno, este es un concepto equivocado, este es un concepto resabio, digamos, que obedece a un viejo concepto primitivo del trabajo. Y a esto me remito a un pequeño parrafito de la retrospectiva histórica del sentido del trabajo que se le dio en el marco de la pena. En un principio el trabajo era considerado como una pena misma, ¿no? Nosotros tenemos el periodo romano, cuando uno era condenado a las canteras romanas de por vida hasta que se muriera, o a las galeras de la guerra, ¿no? Está remando en las batallas. Uno ve la vieja película Ben-Hur, parezco joven, pero tengo mi edad. Uno ve la película de Ben-Hur y lo condena, ¿no? al actor principal, por una circunstancia lo condena a estar en las galeras, a estar permanentemente remando, hasta que alguna vez pierde alguna batalla y como está encadenado, digamos, al barco, se hunden con el barco, digamos, que el futuro era muy, muy magro, digamos, en ese sentido. El trabajo era la pena misma, ¿sí? Después siguió evolucionando un poco, ¿no? La temática del trabajo como pena, y después se la dividió. Después dijo, no, la pena, vamos a poner un quantum de pena, de privación de la libertad, pero además la pena la vamos a poner como un agravante de la misma,
¿sí? Como un agravante complementario, que además de tener el quantum de pena, ¿sí? A cumplir, privado de la libertad, la pena era un agravante, ¿sí? Como una especie de trabajo forzado, ¿sí? Resabio de esto que el artículo 6 y 9 del Código Penal, que ya prácticamente está en desuso por el plexo normativo de los derechos humanos, que claramente condenan todo tipo de trabajo forzado de las personas privadas de su libertad. Ese concepto de trabajo forzado está absolutamente prohibido por la normativa internacional y por el sistema de derechos internacional de los derechos humanos. Que en nuestro país, como Estado parte del sistema, adhiere plenamente a eso. Entonces, ahí tenemos una segunda etapa que fue dejada también de lado. Hasta que vino la etapa del positivismo criminológico, en el cual ya el trabajo cambia totalmente de sentido de vuelta. Ya el trabajo pasa a ser, se considera a las personas que cometían delitos, personas que tenían una cierta característica psicopatológica, ¿no? En el cual ya el trabajo del penado tenía un sentido de laborterapia en el marco de un enderezamiento, de una estructura psicopática ya determinada que había que enderezarlo, ¿no? Por eso cuando se hablaba del trabajo, se hablaba de laborterapia, cuando se hablaba que se le pagaba, digamos, por ese trabajo que realizaba intramuros, se lo llamaba peculio, no se lo llama salario. Porque estaba dentro de ese marco, de esa concepción de aquel positivismo criminológico, ¿no? Prueba de eso es el viejo código de Tejedor, por ejemplo, que habla en relación a eso. Y después, bueno, viene una etapa ya de evolución normativa del plexo internacional, donde van fijando, digamos, estatus de nivel internacional, donde todos los estados partes consienten en obedecer ese piso mínimo de derechos humanos inalienables por el hecho de ser humano y por el hecho de respetar la dignidad humana, por más de que uno se encuentre transitoriamente cursando una pena y que esté provisoriamente privado de su libertad y sometido a un sistema de ejecución penal. Entonces se considera el trabajo como simplemente como tal, como un trabajo, ¿sí?, que se desarrolla en el marco de un proceso de ejecución penal para llegar a ciertos objetivos, ¿sí?, y que debe tener un concepto normativo, digamos, como si fuese parte del trabajo libre. Es decir, es el mismo concepto de trabajo que el trabajo que se desempeñaría en el medio libre, ¿no? Y acá hay dos vertientes, digamos, que están actuales de ciertas posiciones en este sentido, ¿no? Si nosotros consideramos que el trabajo que se realiza intramuros debe tener el mismo concepto, digamos, el mismo contenido, ¿no?, que el trabajo desempeñado en el medio libre, bueno, ¿cómo es el régimen laboral de las personas privadas de su libertad, ¿no? Acá entramos en una cuestión interesante, porque si decimos que hay un vínculo laboral en el marco de un proceso de ejecución penal y sometido a un régimen de ejecución de la pena determinado, caemos en el paradigma de decir, bueno, ¿qué régimen se le aplica? Porque si hay un vínculo laboral, tenemos que establecer cuál es la naturaleza del mismo, cuáles son los sujetos que lo componen, y en el contexto de que se da esa dación de trabajo, y cuál es la normativa específica aplicable para que funcione el sistema, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, a nivel nación, tenemos que en realidad el nivel nación sirvió y sirve como un estatus o un parámetro, una ley marco, en el cual las provincias han tenido diferentes criterios. La ley marco es la 24660, que es la Ley de Ejecución Penal de la Nación, con un reglamento general de procesados del año 96 también, actualizado por el decreto 1464 en el 2007,
donde es parte complementaria del Código Penal, así lo dice la Ley de Ejecución Penal Nacional, la 24660 que les dije, y en la práctica las provincias tomaron distintos criterios. Algunas provincias que adhirieron en un todo a la ley, se implementa la ley nacional. Hay otras provincias que adhirieron a la ley nacional 24660, pero regularon a nivel provincial determinados institutos, ¿sí?, del régimen de ejecución de la pena. Y otras provincias, como la provincia de Buenos Aires, directamente tomó los principios que conformaban la Ley de Ejecución Penal Nacional, adaptándola y creando una ley provincial de ejecución penal propia, que es la que impera hoy en día, con sus sucesivas modificaciones en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ya sea cualquiera sea régimen de ejecución de la pena en cualquier provincia, hay ciertos principios que se dan en mayor medida en todos, porque la Ley de Ejecución Nacional del Penal, que es la 24680, fija una serie de principios que todos los regímenes de ejecución de la pena provinciales en mayor medida los respetan. Que son el principio de legalidad y de la pena, que es durante la ejecución de la pena debe ser respetado, que remite obviamente a los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional y a sus tratados concordantes, el principio de respeto a la dignidad humana, establecido expresamente en los artículos 1, 2 y 5 de la 24660, ¿sí? El tercer principio, este es muy importante, que es el de reinserción social, ¿no?, que también lo establece el artículo 1 de la 24660, y la ley de ejecución de la provincia de Buenos Aires también remite a ese principio cuando habla de readaptación social. Ese concepto de readaptación social que remite ya en los primeros artículos, ambas leyes de ejecución penal, ahí ya da una visión de a lo que tiende teleológicamente las leyes de ejecución penal en estos casos nacionales de la provincia de Buenos Aires. Y después otro principio que es fundamental, que dijo Jorge Cancio en su introducción, que es el principio de control judicial de la pena, ¿no? Que lo que suele pasar es el principio de control judicial de la pena es muy importante porque permite que determinados actos que haga la administración penitenciaria sean debidamente controlados por un juez de ejecución penal. Lo que suele pasar en la práctica es que es bastante complejo, por ejemplo, en el tema de las sanciones disciplinarias a los penados. Muchas veces las sanciones disciplinarias a los penados cuando se les aplica son sanciones digamos, de 1 o 2 días o de poco tiempo, que al momento de apelarlas y llegar a conocimiento del juez de ejecución penal, ya se cumplió, entonces ya pasó a ser una cuestión abstracta, entonces es bastante difícil ese control judicial en el tema disciplinario, para que realmente tenga un control, digamos, en tiempo y forma, ¿no? Por distintas circunstancias, una de ellas la distancia, la falta de comunicación interactiva en tiempo real, y un montón de cuestiones, ¿no?, que es muy largo de explicar, pero bueno, el principio es este, ¿no?, que todo acto irreproducible debe tener el debido control judicial. Y por último, el último principio, que también es muy importante, el principio de progresividad. ¿Qué es este principio de progresividad de la ley de ejecución penal, ya sea la nacional o de la provincia de Buenos Aires? En este caso, es muy simple. La persona que se somete, digamos, a la ejecución, a un proceso de ejecución de la pena, debe cumplir un sistema de estratificación en distintas escalas para ir progresando voluntariamente al sistema de readaptación social conforme los cánones y los criterios que establece cada fase, y así poder avanzando e ir
desde un sistema rígido y cerrado a un sistema más flexible, de cierta autonomía, ¿no? De cierta autodeterminación, amorigerando el encierro por sistemas, digamos, alternativos, controlados, ¿no? Como el sistema de semilibertad, el sistema, digamos, de libertad asistida, culminando a partir de evolución, con distintas evaluaciones de calificación, de conducta, acorde a la voluntad que tenga de someterse, digamos, a los distintos sistemas y evaluaciones que haga el equipo interdisciplinario y demás, y también que tenga una contracción, digamos, voluntaria y concisa, ya sea tanto a la educación como a los talleres de trabajo, a poder ir progresando, aminorando ese régimen de encierro a sistemas un poco más de autodeterminación de uno, con un control más morigerado, digamos, hasta adquirir la libertad condicional y después, bueno, la culminación de la pena para acceder al medio libre, ¿no? Entonces, bajo ese sistema de estratificación que establece el proceso de ejecución penal, es donde el penado debe consentir o debe prestar voluntad a someterse a tal sistema. En tanto en cuanto adquiera conciencia y voluntad de adherirse a ese sistema de readaptación social para ir avanzando progresivamente, va a ser de alguna manera, le va a servir muchísimo, porque eso le va a servir a adquirir salidas transitorias, libertad asistida, ir a un régimen cerrado, un régimen semiabierto, ¿no? de autodeterminación. Entonces, va a poder tener las salidas transitorias y va a poder tener un vínculo con el medio libre de a poco, ¿no? en sentido progresivo. Ese es un poco el esquema. Entonces, el trabajo cumple una función importantísima, porque si el penado demuestra contracción, voluntad de ir a los talleres de trabajo, de capacitarse, de educarse, de terminar la secundaria, después de estudiar una profesión universitaria, o dedicarse a un taller de trabajo para aprender un oficio importante, que eso le pueda llegar a servir cuando adquiera el medio libre. Bueno, esas son todas notas que va a valer en la calificación y le va a servir para ir avanzado en el sistema de progresividad de la ejecución de la pena. Entonces eso es muy importante. El gran problema que se da hoy en día son los talleres de trabajo. Hay poca capacidad de talleres de trabajo, no alcanzan para todos. Entonces eso se complica, porque si no pueden acceder a los talleres de trabajo o están limitados, eso le va a impedir ir avanzando en el sistema de progresividad de la ejecución de su pena, y todo se va a ir atrasando. Eso es lo que suele pasar. En la actualidad hay pocos cupos de talleres de trabajo, digamos. Y aparte, también tiene relación con qué cupos y qué tipo de trabajos, ¿no? Eso es muy importante, porque si tenemos una persona que siempre vivió en un medio urbano y va a salir y va a seguir viviendo en una ciudad urbana, no le serviría de nada hacer un curso de capacitación de apicultura, por ejemplo. No le serviría de nada en realidad eso. Más le serviría hacer un curso tal vez de carpintería o de chapa y pintura de automotor, que tal vez eso le serviría en un medio más urbano, pero no, digamos, un tipo de capacitación, digamos, rural, por así decirlo, ¿no? Eso suele pasar, parece algo muy, muy evidente, pero en la práctica suele pasar que muchas veces los talleres que hay son talleres que no son acorde a la persona en la cual se va a desempeñar después en el medio libre, ¿no? Esas cosas que parecen bastante irracionales se suelen dar bastante seguido, lamentablemente. El tema volviendo al tema, al concepto de trabajo, habíamos dicho que el trabajo quiere decir, en el marco del proceso de ejecución penal, que la persona privada de su libertad sigue siendo un sujeto de derecho, en definitiva, ¿sí? Es decir, la persona
lo que está cumpliendo una pena en el cual se lo priva de su libertad temporariamente, pero ello no implica que haya perdido los otros derechos por el hecho de estar privado de su libertad, como el derecho a la educación, la salud y al trabajo. ¿Sí? En este sentido, tenemos que recordar los convenios del OIT, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el 25 y el 105, donde expresamente cercenan la posibilidad de que se considere el trabajo forzoso, ¿no? El trabajo forzoso en todas sus variantes, ya sea directa o indirectamente, está absolutamente prohibido, ¿sí? Por eso siempre el trabajo debe ser a voluntad del penado. El penado debe prestar su voluntad a ese sistema, a poder adherir voluntariamente a los talleres de trabajo que se le ofrezcan. Por eso la ley 24.660 habla de derecho y también de un deber. Porque si bien la ley de ejecución penal nacional no cercena ni obliga a que un condenado tenga que trabajar, lo cierto es que si se rehúsa a hacerlo, bueno, eso indirectamente lo va a perjudicar porque va a reincidir en su nota de calificación y eso no le va a poder impedirle de alguna manera ir a ascender a otras fases del tratamiento de ejecución penal. Así que, de alguna manera, por eso decimos que el trabajo de las personas privadas de su libertad, en el caso de los condenados, es un derecho y es un deber. No así en el caso de los procesados. Los procesados también pueden adherirse a los talleres de trabajo y en ese caso se los considera que ellos tienen un derecho, no un deber, porque obviamente no están condenados, tienen el estatus meramente de procesados, ¿sí? Ahora, el hecho de que sean procesados, ¿sí?, y que adhieran al régimen voluntario de ejecución de la pena, no viola su principio de inocencia. Eso es importante aclarar, que sepan las personas procesadas que pueden voluntariamente adherirse al régimen voluntario de ejecución de la pena, aún siendo procesadas, sin que ello implique una presunción en su contra. O sea, se le respeta absolutamente el principio de inocencia, ¿no? Porque obviamente el procesado está esperando, está en una cautelar, digamos, es una cautelar, no es una cautelar, la prisión preventiva, está a la espera de su juicio, de su juicio oral y público. Lamentablemente, muchas veces, como decía el doctor Cancio, la pena en abstracto, en expectativa, termina a ser cumplida por el procesado sin siquiera tener fecha de debate oral. Lamentablemente. Es decir, la pena expectativa en la cual está imputado el procesado y esperando ser sometido a un juicio oral y público, el tiempo que pasa dicha persona intramuros termina cumpliéndose aquella pena en abstracto en el cual fue imputado. Lamentablemente por distintas circunstancias. El tema, una cuestión importante también son que van acorde con los principios que ya dijimos, son las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos, que es un estándar internacional también, junto con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que son las reglas mínimas de tratamiento de reclusos. La primera ronda que obedece al año 1955 y que fue aprobado por las Naciones Unidas. Y después hubo una actualización de aquellas reglas mínimas de tratamiento de los reclusos en el año 2015, que son las famosas llamadas reglas Mandela, ¿sí?, que aumentaron las reglas, son más de 100 reglas aproximadamente ya a esta altura, que establecen una serie de principios y de estatus mínimo que deben cumplir todas las personas, todos los sistemas de ejecución penal en relación a las personas privadas de su libertad para que se respete su dignidad, sus derechos y las condiciones adecuadas del cumplimiento de los fines de la ejecución de la pena.
Entonces, una vez dicho esto, es interesante hablar ahora sobre el contenido específico. Ya que dijimos que el trabajo es asimilado al medio libre, bueno, ¿cómo está regulado en la Ley de Ejecución de la Pena? Ya sea tanto en Provincia de Buenos Aires como en Nación. En Nación está regulado en el capítulo 7 de la 24660. Ahí dice específicamente todas las atribuciones y toda la reglamentación que debe tener la dación de trabajo y el sentido de la prestación. Lo cual da toda una definición, porque habla de una contraprestación que se le debe dar al trabajador en sentido de una remuneración. Habla de remuneración, ya deja de hablar de peculio la ley y habla de remuneración. Habla de aportes a la seguridad social y también habla de sistema de protección de accidente de trabajo, ART. Es decir, es bien claro que estamos remitiendo a la legislación laboral del medio libre, ¿no? ¿Quién es el empleador en este caso? En el régimen nacional de ejecución de la pena, ¿quién es el empleador? Bueno, el empleador es el encargado de dar trabajo y de darle, digamos, la contraprestación remuneratoria a los penados, son justamente el ENCOPE. El ENCOPE es un ente que fue creado a estos efectos por la ley 24372 en el año 1994. Ellos son los encargados de administrar los recursos, de proveer los esquemas de talleres de trabajo y de abonar, digamos, las remuneraciones, digamos, ¿no? Con los aportes y con una distribución de pagos. La ley nacional discrimina los distintos, hay distintos que conforman la remuneración que sirve para distintas cosas. Hay un porcentaje que sirve para los daños y perjuicios que eventualmente puedan tener que pagar. Hay otro porcentaje que tiene relación con los aportes a la seguridad social. Hay otro porcentaje que tiene que ver con la remuneración misma que se va a ir acumulando en el tiempo y que va a estar a su disposición al momento de su salida definitiva, el medio libre. Hay otro porcentaje que hace poco fue declarado inconstitucional, que era para solventar los gastos de la estructura estatal, digamos, por régimen. Ese inciso de la ley del artículo, ya les digo, el artículo era el artículo 121 de la ley 24660, el inciso C, creo que sí, el inciso C fue declarado inconstitucional. El fallo es Méndez, Daniel Roberto, sobre recurso de casación. Y es de la sentencia del 1 de noviembre del 2011. En ese momento la Corte Suprema declara la inconstitucional de ese inciso en el entendimiento que es una apropiación indebida por parte del Estado aparte de un sentido que es remuneratorio y va en contra del fin propuesto. En este sentido, tenemos el problema a nivel nacional de que no podemos conceptualizar en ese sentido qué régimen jurídico específico, si le aplicamos todo el derecho del trabajo, corremos el riesgo de caer en algunas inconsistencias para poder ser aplicadas a una persona intramuros. Los ejemplos son claros. Por ejemplo, ¿cómo podemos distinguir una persona que quiere hacer una huelga con un motín? Sería bastante particular, no se podría definir en esos sentidos. El derecho a la sindicalización. El derecho a sindicalización podría ser viable bajo ciertos criterios. De hecho, hay un sindicato de personas privadas de libertad con una mera inscripción que tiene actuación
los sistemas penitenciarios, y que están reconocidos como tales, ¿no? Entonces no veo que haya, digamos, una contradicción con los derechos colectivos del trabajo a nivel de la sindicalización, ¿no? Sí podemos caer en algunas contradicciones en relación a ciertos institutos de derecho al trabajo, claramente. Por ejemplo, ¿cómo se consideraría un despido indirecto cuando no le negarían acceder a los talleres de trabajo, por ejemplo? ¿Cómo podríamos definir ese criterio? ¿Cómo se daría, digamos, ese despido? ¿No? Una negativa que no le provean, digamos, aquellos talleres, digamos, sin una justa causa. Podría ser. ¿Cómo sería, por ejemplo, tal vez vacaciones, hablar de vacaciones de un penado de una persona privada de su libertad? Suena hasta insultante en algún sentido, pero si no se lo tomaría como unas vacaciones propiamente dichas, sino que se lo tomaría simplemente con la posibilidad que la licencia ordinaria implicara no prestar, digamos, trabajo por un tiempo, digamos, bueno, esto sería más acorde, digamos, al sistema de ejecución de la pena. Tendría un sentido totalmente diferente al medio libre, por ejemplo, ¿no? Bueno, todas estas cosas hacen que nos repensemos cuál es el régimen laboral aplicable y cuál es la extensión que se le debiera aplicar a las personas privadas de su libertad. Hay algunos colegas, algunos abogados, sobre todo laboralistas, que directamente tienen una postura de decir vamos a aplicar todo el derecho laboral del medio libre a las personas privadas de su libertad porque así lo establecen los criterios internacionales, y vamos a tratar de aplicar en un todo ese derecho laboral. Y hay otros abogados también que le dan un poco más de proporcionalidad a ese contenido y dicen, no, se necesitaría de alguna manera contar con un estatuto laboral específico que regule esos vínculos laborales tan concretos que se dan en el marco de un proceso de ejecución penal, y así poder ser útil a los fines de ese sistema de ejecución, para no caer en inconsistencias. Ese es un poco el debate que se está dando a nivel nacional, de la ley de ejecución nacional. En el sentido del régimen de ejecución de la pena a nivel de la provincia de Buenos Aires, no sería tanto, porque el artículo 35 de la ley de ejecución provincial ya establece que va a ser, ya ahí establece que va a ser aplicable todo el régimen laboral en tanto en cuanto sea compatible con los fines de la ley de ejecución penal. Entonces ahí el derecho laboral, un proceso de ejecución de la pena. Quedaría un poco mejor regulado en ese sentido. Ese es el gran cambio de paradigma que se está dando actualmente con el sentido. Entonces, en este sentido, ya sea que se adhiera o que se busque crear un estatuto laboral específico para las personas privadas de su libertad en el marco de un proceso de ejecución penal, o ya sea que se trate de incorporar todos aquellos institutos posibles, sin regulación alguna, a las personas privadas de su libertad intramuros, ¿no? Ya esas son las dos criterios, digamos, a nivel nacional. Hay distintos fallos que se han dado, y que varios letrados, digamos, han reclamado en el foro laboral, por ejemplo. Hace poco salió en los medios, relativamente, un abogado que había reclamado, digamos, un despido indirecto, porque se consideró despido indirecto porque no podía acceder a los talleres de trabajo. Y había reclamado una suma importante al foro del trabajo, ¿no? Y creo que en primera instancia le había sido positivo la sentencia. Entonces,
Entonces, digamos que esto que estamos planteando, que parece un poco, digamos, duro de asimilar, el estado del plexo jurídico internacional, digamos, va acompañando esto, en el sentido de que el trabajo hace la dignidad humana, y si estamos hablando de una persona que está cruzando transitoriamente una privación ilegal de libertad, se le debe dar un mayor sentido de tutela laboral para que pueda recobrar lo antes posible, cumpliendo obviamente los criterios de la pena, digamos, un medio libre, y de esta manera adaptarse a la comunidad y evitar así la reincidencia, digamos. Es esto un poco la aproximación al tema del trabajo, y en este sentido vuelvo a preguntar, más que afirmar, es decir, ¿hay un derecho del trabajo de las personas privadas de libertad que puede ser compatible con los procesos de ejecución penal? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, de hecho lo hay, y de hecho está regulado. Lo que pasa que, bueno, hay los operadores del sistema deben tomar conciencia de estas cuestiones y la importancia que tiene el trabajo, y de regularlo y tratar de proveer los mayores talleres de trabajo posible para poder lograr, digamos, la pronta acceso de los condenados y de los procesados a avanzar en esas fases de progresividad que establece las leyes de ejecución de la pena, ¿no? Esto es un poco el paradigma, no simplemente quise dar una mera aproximación de la problemática, de cómo se está dando actualmente, y bueno, yo sé que esto invita a que haya muchas más preguntas, inquietudes que respuestas, pero bueno, muchas veces la aproximación al tema justamente ese es el sentido, que nos preguntemos, que indaguemos y que reflexionemos un poco. Esa es la invitación que le hago a ustedes, y bueno, estoy a disposición de las preguntas que quieran hacer. No sé cómo voy de tiempo, Jorge, ¿estoy bien? Estás bárbaro, Adrián, y hasta ahora muy claro todo. Es más, tengo acá anotados un par de preguntas que tenemos. No sé si quieres ir redondeando algo en específico. Hay muchos saludos de gente de San Juan, de San Luis, que nos está viendo y acá participando de este Zoom. Si querés seguir diciendo algo en especial, si no pasamos con las preguntas, como vos digas, Adrián. Como vos quieras, Jorge. Si querés, vamos con las preguntas, que así... Así vamos concluyendo. Acá Federico Almaraz habla sobre el pensamiento de Zaffaroni y toda su doctrina sobre la inconstitucionalidad de la reincidencia. Y yo ahí le contesté en el chat, que está para que lo vean todos, y sin lugar a dudas, vos lo ves a Zaffaroni, que es hermoso, que es un placer, y tiene toda la razón Zaffaroni, es inconstitucional, está mal, es incorrecta la aplicación de la reincidencia, pero igual hay que seguirla manteniendo porque hoy por hoy, lamentablemente, es una forma así de doble castigo, de doble condena, pero yo no creo que la sociedad esté hoy por hoy preparada para eliminar el tema de la reincidencia en personas que hoy por hoy estamos viendo un caso de una declaración de triple reincidencia en delitos menores. Pero son esos delitos que a la gente obviamente le molesta y que le afecta y que obviamente nos hace trabajar en mayores formas de lograr prevención en estos casos, ¿no es cierto? Así que no sé cuál es tu opinión al respecto, Adrián. Si uno va a las estadísticas del Ministerio de Justicia, las estadísticas oficiales se basan justamente en la baja o los porcentajes de tasa de reincidencia para establecer si realmente el sistema de ejecución penal funciona, digamos, ¿no? Es una cuestión también que ayuda a la estadística para saber si los regímenes de ejecución de la pena, por ejemplo, a nivel nacional, digamos, van funcionando, digamos. Es una manera de tener, digamos, una medición objetiva.
en ese sentido. Más allá de la discusión, digamos, de que hay una doble estigmatización en ese sentido, más allá de ir a la discusión, digamos. Yo hablo en términos de metodología de control del sistema de ejecución de la pena, digamos. ¿Cómo mido la eficiencia del régimen de ejecución de la pena? Bueno, una de las formas de medir la eficiencia es saber, bueno, cuántas personas reinciden y cuántas no. Cuántas pasaron por primera vez por el sistema penitenciario y cuáles volvieron adentro y cuáles no, digamos. En términos metodológicos, me parece que, y estadísticos, para saber si es adecuada la política pública en relación al sistema de ejecución penal aplicable, me parece que no hay otra vía por el momento. Exacto. Además, hace poquito, Bernie, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, había dicho en algún medio que el 85% de las personas que son detenidas son reincidentes. Y hay todo un informe que está muy bueno de chequeado.com que establece que no son esos números. Son los números de los que yo estuve hablando hace un ratito, de que sí, entre un 20 y un 20 y pico por ciento sí son declarados reincidentes. ¿Pero por qué? Por lo que hablaba al principio, de la dificultad de lo que es condenar a una persona, el tiempo que lleva esa condena, y después salir de ahí condenado a cometer otro delito, y que esa sentencia se encuentre firme. Entonces, es de ahí una complicación. Pero sí, una persona como también lo expliqué al inicio de la charla, en general, un 60 y pico por ciento sí tiene causas en trámite, causas abiertas, causas que no tienen sentencia firme, y por eso no llegan a una declaración de reincidencia. Una de las preguntas que estaban ahí también es cómo se maneja las posibles lesiones en el ámbito laboral del penado. ¿Existe cobertura de ART en ese caso, Adrián? Por supuesto, lo establece expresamente la Ley Nacional de Ejecución Penal, la 24660, establece cobertura ante accidentes y siniestros laborales. Sí, por supuesto, tienen ART. Deben tener un sistema de protección ante accidentes y siniestros laborales. Y aparte, al estar sometida la persona, aparte de la parte laboral de la ART, específicamente para el trabajo, igual también vamos por la vía civil, y también son responsables por los daños y perjuicios que tenga el penado que esté cumpliendo una condena, o no, que esté procesado por los daños y perjuicios que padezca ahí adentro de la institución, ¿no es cierto? Así que eso también es una doble vía civil que existe y que es muy probable. Hay muchos casos donde el penado, por problemas internos, por problemas de control, sufren lesiones, pueden hasta perder la vida, peleas, y eso es todo responsabilidad del servicio penitenciario, que es importante que lo tengan presente. Ahí vi que había una persona que era del servicio penitenciario en la charla, se me fue acá en el chat, porque eso también le genera al trabajador del servicio penitenciario que está cumpliendo ahí, no solo una responsabilidad civil, sino en algunos casos responsabilidad penal por acción o omisión en cumplimiento de sus deberes como funcionario público, que es todo un tema también como para tratar. Así que esa pregunta ya está contestada. Pasamos a otra, que esta te escucho, pero también quiero contestar, porque dice, ¿cómo proceder ante un traslado de un detenido que se encuentra realizando tareas laborales en la unidad, que se encuentra alojado? ¿Cómo procedemos, Adrián? Bueno, eso es uno de los tantas cosas que suelen pasar, que son los traslados súbitos, en el cual, bueno, muchas veces el juez de ejecución penal toma conocimiento del traslado cuando el traslado ya se efectuó, porque los traslados se efectúan, digamos, a medianoche, en días no hábiles. Entonces, cuando llega conocimiento, y algunas veces ni llega conocimiento, pero algunas veces cuando llega conocimiento del juez de ejecución a cargo del expediente del penado, ya es una cuestión abstracta, porque ya lo trasladaron, ya está ahí, está de vuelta en el nuevo pabellón, y después cuesta mucho, digamos, revertir esas cosas, ¿no? Bueno, es esto lo que yo estaba hablando sobre un principio, aplicar el principio eficiente del control judicial de la pena, ¿no? Lo que yo hablaba en un principio.
Sí, 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 sí. Y sobre todo, bueno, la herramienta que tenemos los abogados que hacemos penal es el habeas corpus, por agravamiento, entre comillas, de las condiciones de detención, ante esta cuestión administrativa del servicio penitenciario del traslado de un detenido a otro. En principio podemos decir agravamiento y podemos plantearlo judicialmente. Igual hay que ver, capaz que el traslado es mejor, capaz que el traslado ya lo había pedido la persona hace tiempo y había quedado ahí esperando y no se efectivizaba para acercamiento familiar. Entonces son todas esas cuestiones que se puede judicializar y ver específicamente. Acá, como preguntas, no veo más. No veo más, veo sí muchos agradecimientos. No sé si querés redondear con algo más, Adrián, o alguno más que tenga algo más que preguntar. Hay varias personas del servicio penitenciario. Espero, desde el punto de vista como abogado penalista, no haber sido en lo más mínimo agresivo para lo que es el servicio de los que trabajan en el servicio penitenciario, que es lo fácil, es lo que yo dije en la presentación, por si no los que se engancharon un poquito tarde acá en el Zoom, es que es realmente esos preconceptos que tenemos, esas historias que conocemos también, por haberlas vividas muchas veces, de que siempre se resalta lo negativo. Pero bueno, en que en uno, en dos, en varios, en 100 casos funcione y que la reincidencia no se llegue a aplicar, es algo positivo. Hay que rescatar lo positivo más que lo negativo. Sí, sí, lo que lo es importante es lo que fue un poco regresivo fue la última modificación a la ley 24660. No sé si te acordás, Jorge, fue la última modificación promulgado por la gestión anterior, digamos, por el gobierno nacional anterior, que en alguna manera agravó, digamos, y cercenó el principio de progresividad, porque cercenó la posibilidad de que estaban cumpliendo condenas por delitos catalogados como duros o graves, digamos, pierdan el acceso, digamos, a los talleres de trabajo y poder acceder, digamos, a esa morigeración de la pena en virtud del principio de progresividad, digamos, que están cercenados y fueron propuestos hasta un avance bastante notorio, digamos, para poder acceder, digamos, a ese amorgiramiento, ¿no? A ese sistema, digamos. Entonces, eso sí es un poco porque que digan, bueno, cometió un delito duro, entonces como cometió un delito muy duro, la verdad que le vamos a prohibir que pueda acceder al régimen de morigeración, a un régimen de semilibertad, libertad asistida, porque cumplió, es muy duro lo que hizo. Bueno, no es razonable, porque si es muy duro, entonces tiene que haber un mayor control sobre las calificaciones, un mayor control sobre la verdadera voluntariedad que tenga de adherirse al sistema, digamos, pasa por la exigencia por otros tipos de controles y no directamente por cercenar, digamos, la posibilidad de adherir voluntariamente al sistema de progresividad tal como está estatuido para todos los demás, ¿no? Eso sí fue regresivo, es un poco regresivo. Sí, por eso lo que yo planteaba como método, forma de discusión, qué es lo que se busca del lado de la seguridad, qué es lo que se busca del lado de la víctima. Nada más que el castigo, que esté en un lugar que se pudra ahí por tanto tiempo, ¿sirve? No le sirve, no le sirve. ¿Cómo va a salir una persona? ¿Cómo va a salir una persona bajo esas condiciones? Por supuesto. Entonces, y lo mejor es tratar de resocializar y que podamos vivir todos dignamente en sociedad. Más de uno sabe que las cárceles fundamentalmente está lleno de gente humilde. Y es así, pero a la víctima, a la que le han, vamos a lo peor, ¿no? A la que le han matado a un familiar y demás, no tiene consuelo. Entonces, ve en la pena y en el cumplimiento de esa pena la única opción. Pero yo creo que sobre todo lo que buscan es la condena, pero no van más allá de la forma de la ejecución de la condena, de la pena. Entonces, eso es importante para charlarlo, verlo, y claro, saltan siempre, claro, si no le dieron ni un derecho a la víctima, ¿por qué darles derechos?
Y entonces entramos en esas discusiones sin sentido o que están basadas fundamentalmente nada más que en el odio. Pero bueno, Bueno, también son entendibles dado la gravedad de los hechos, ¿no? bueno, en ese sentido que vos decís, Jorge, habíamos hablado a la tarde de cómo la nueva ley de ejecución, la nueva ley, perdón, de víctimas de la provincia de Buenos Aires ha modificado algunos artículos de la ley de ejecución de la provincia, digamos, en el sentido de que para ciertos actos, digamos, irreproducibles que se dan en el marco del proceso de ejecución de la pena, se le da información, se le debe informar a la víctima que se va a tomar alguna resolución y escuchar, digamos, a la víctima lo que tenga que decir en relación a eso. Es decir, si le vamos a dictar una libertad condicional, bueno, se le debe informar a la víctima, localizarla, informarle por parte del juez de ejecución de la pena, mire, le vamos a dictar a esta persona que cometió un delito en contra suya, digamos, la libertad condicional. ¿Quiere decir algo al respecto? Y bueno, tendrá que decir lo que tenga que decir. Eso sin que implique transformarlo en sujeto procesal, porque no es un sujeto procesal la víctima en el proceso de ejecución de la pena, pero sí el hecho de escucharla me parece que no es menor y es un principio de algo, Tal vez, quién sabe hoy o mañana, si tal vez no podríamos hablar, yo no lo veo tan loco, de tal vez incluirlo como sujeto procesal a la víctima en el proceso de ejecución penal. No lo veo mal para ciertos tipos de delitos, no lo veo mal. Yo no lo veo mal en ese sentido, habría que ver. Ameritaría otra charla específica sobre los sujetos procesales en el marco del proceso de ejecución penal. ¿Cabría la figura del querellante en un proceso de ejecución penal? ¿No? Sí, exactamente, eso es los paradigmas de la nueva ley de víctimas. Hemos tenido algunas charlas al respecto con el Observatorio de Víctimas del Delito, que, bueno, para los que se engancharon tarde pueden ver las jornadas del Observatorio de Víctimas del Delito donde charlamos sobre el tema de las víctimas, y es lo más importante de la ley, que es nuevita en la provincia de Buenos Aires. Se sancionó a principios de este año, a fin del año pasado, principio de año entró en vigencia y se reglamentó hace un par de semanas recién la ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires, donde se le da la participación a la víctima, incluso hasta en la etapa de ejecución, en la parte de preguntarle, no es que sea parte, pero al menos se le pregunta, se le avisa, mire, esta persona que cometió este delito contra usted va a salir. ¿Cómo está aplicado eso todavía? ¿O tiene tales beneficios en la persona que fue condenada? Todavía yo veo una aplicación como es algo muy reciente, quizás hasta mala todavía. Pero, ¿por qué? Porque muchas veces a la víctima, en la primera resolución del juez de garantía para cumplir con lo que establece la ley de víctimas, la 15.532, si no me equivoco, le da todos los derechos que tiene la víctima para presentarse en un escrito así de largo, con 4 o 5 hojas, con todo el detalle de la ley, y la víctima no entiende nada. Le acaban de matar a un familiar y le dicen que tiene derecho a apelar o pedir la revisión del archivo en caso de que se le cierre la causa. La cabeza de esa persona, por favor, estalla. Nos ha pasado lamentablemente y tener que explicarle que no, estos son todos los derechos que vos tenés. Como cuando se le leen los derechos a los acusados, se le dan los derechos hacia la víctima. Entonces, lamentablemente, darle a una persona que no tiene la suficiente capacidad intelectual o está choqueada por la situación traumática que ha padecido, leerle 20, 30 artículos del código es complejo. Entonces se necesita el acompañamiento muchas veces de un colega, de alguien, de un psicólogo, de un asistente social, para que entienda qué es lo que está pasando con ese caso del cual es víctima y que se le están leyendo todos esos derechos a ella. Y fundamentalmente, se le dan esos derechos, pero si no pone un abogado la parte para poder hacerlos valer, no hay forma. Porque si no, ¿qué tiene que decir? En el momento en que la están notificando a la víctima, sí, por favor, avísenme de todo. Entonces, ahí la complejidad del tema para tratar cómo se aplica el tema de la ley de la víctima en la práctica y en la realidad. Porque como volvemos a lo que dije al principio,
en los términos de la ley, o todo se ve lindo, todo se ve hermoso, pero el problema es la aplicación efectiva de esta ley y los problemas que se van a ir zanjando con el tiempo y con el uso correcto de la misma, porque Por te digo, ejemplo, la aplicación de la ley es reciente. sí, no, por ejemplo, adhiriendo a tu criterio que estabas diciendo, Jorge, lo que se da en la práctica, por ejemplo, es que el expediente del juez de ejecución de la pena, ¿no? Muchas veces pierde contacto, no tiene el domicilio, perdió el domicilio de la víctima y no hay manera de encontrarlo, porque ya pasaron un montón de tiempo, la víctima declaró una vez al principio, después declaró durante el juicio y después no se lo vio más. Entonces, pasaron mucho tiempo y después no puede localizar, es todo una serie de oficios a distintos organismos públicos para saber dónde está residiendo actualmente la víctima, para localizarla, notificarla y hacerle saber de que va a tener una morigeración de cierto acto, digamos, judicial, digamos, el autor, ¿no? Es muy difícil. Y después te da otra situación que también eso es bastante delicado, que muchas veces la persona que está por adquirir la libertad, ¿no? Delitos, digamos, sexuales, por así decirlo, para poner un ejemplo, muchas veces se le pregunta, ¿no? Bueno, ¿dónde va a volver usted a vivir? Yo voy a volver a mi casa, a la que viví siempre. ¿Y dónde vive? Y en el departamento de la calle X. Y de repente resulta que el departamento sigue viviendo la víctima del delito sexual en el mismo departamento. Y un día tal vez va a comprar y se encuentra a la persona y nadie le avisó a la víctima de que la persona que quiso abusar de ella hace tanto tiempo y cumplió una condena, ahora volvió a vivir en la misma unidad funcional que casualmente es el mismo edificio, digamos. Es una cosa tremenda es esa. Suele pasar, parece increíble, pero suele pasar esas cosas, ¿no? Por eso es muy importante avisar a la víctima, mire, vamos a tomar esta decisión, ¿qué opina usted? Para ya estar preaviso, ¿no? Porque es muy fuerte el shock psicológico de un día ir en el barrio, ir a comprar verdura y ver a la persona que la violó, ¿no? Es muy difícil. Entonces, eso habría que encontrar una manera post-penitenciaria, digamos, una apoyatura post-penitenciaria, de alguna manera, de encontrar los recursos para evitar, digamos, tratar de no algún tipo de medida complementaria post-penitenciaria para tratar de evitar, digamos, ese vínculo que tal vez pueda hacerle mucho más nocivo a la víctima en esos términos psicológicos, ¿no? Habría que ver qué herramientas jurídicas idóneas, prácticas se podría encontrar, ¿no? Eso es una cuestión muy, muy delicada, ¿no? Sí, pero bueno, esto se va a ir dando sobre la marcha. Te digo, acá en la provincia de Buenos Aires, la aplicación de la ley de víctima, hace un par de semanas que salió la reglamentación de la ley recién, que la ley fue de principios de este año. Entonces, bueno, nos estamos encontrando con eso, de una gran notificación de los derechos a la víctima de entrada y una complejidad en el entendimiento de esos derechos que tiene la víctima, de esos nuevos derechos que se le está dando a la víctima para poder participar y ser oída, lo cual es muy bueno, tendrá sus demoles en que se empiece a ejercitar sus derechos y ver cómo se tienen que ejercitar, y fundamentalmente es importante la capacitación de todos los colegas para estar atentos a esta situación, hacer valer bien el rol de querellante particular, el rol del particular damnificado, para poder trabajar en estos casos, en lo que es ayudar al fiscal para que se haga justicia. Y dar su opinión, que muchas veces, lamentablemente, no encuentran las víctimas un aliado en lo que es el Ministerio Público Fiscal, ¿no es cierto? Pero bueno, yo de mi parte creo que ya no tenemos más preguntas acá. Agradecerte, Adrián, por esta jornada de hoy, esta capacitación, este tema tan importante que es ver y analizar el rol del servicio penitenciario. Les agradezco acá a todos los que estuvieron presentes, y si tienen algo más para preguntar, es ahora. Si no, realmente darte las gracias y gracias por esta jornada.
No, gracias a vos, Jorge. Quedaron muchas cosas pendientes. La verdad que fue una mera aproximación muy abuela de pájaro, pero sí estaría bueno hacer otras con mayor profundidad y bueno, ir tocando más detalles y demás, que a medida que bueno, esto vaya logrando más adhesión de los oyentes. Ya de por sí los colegas que se han quedado un viernes a esta hora es para darles, digamos, un monumento, la verdad, porque están muy interesados con el tema. Adrián. Sí, Así bueno, y que muchas aparte lo gracias. importante es que ahí está hablando el doctor Carrizo de San Juan, que Sí, no, nos decirle a trae la Adrián gente de de allá de la... que el doctor Cancio no tiene acostumbrado a estos viernes de capacitación, así que para nosotros ya es una costumbre estar a esta hora participando de las excelentes charlas que organiza la Asociación de Abogados de San Martín. Buenísimo. Cristina, ahí estás muteada. Sí, la verdad que excelente la charla y excelente lo que se estaba debatiendo ahora al final, el tema de poder escuchar a la víctima, de que la víctima participe en el proceso, es reparador de alguna manera. La verdad que excelente el tema, la propuesta. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta, pueden enviarnos un mail a asociacionabogadosanmartin@gmail.com. La charla, como bien vos dijiste, Jorge, pueden volver a verla, esta y las restantes, las anteriores, mediante nuestro canal de YouTube o por Facebook Live. Así que bueno, buenas noches a todos, Jorge, y bueno, nos vemos en la próxima. Sí, Nos ahí vemos la semana que viene, que vamos a tratar un tema de seguridad ciudadana y los adultos mayores. interesantísimo. Es un tema que están preparando acá los colegas, muy interesante para todos, porque realmente como uno escucha cada cosa realmente que ahora ya más distendido le puedo decir con qué facilidad se engañan a... Está mal decirle abuelos, adultos mayores, a nuestras personas, con tal sinceridad en algunos casos que son realmente preocupantes, y a nosotros como hijos, nietos, hermanos, tíos, familiares, tenemos que verlo para ayudarlo. El caso que casi hasta parece gracioso de ayer, de confiar en la buena fe de una persona. Pasa una persona caminando al lado de un adulto mayor con su celular protestando. Dice, no me puedo conectar, pero ¿qué le pasa, hijo? Sí, no me puedo conectar para ver el tema de mi vacuna, me tenía que llegar la vacuna. Pero usen mi celular. Le dio el celular y salió corriendo, obviamente. Entonces, estas cosas que parecen anecdóticas y demás, pasan y tenemos que trabajar capacitando y generando conciencia para que no pasen. Así que va a ser muy interesante la charla del viernes que viene, y después ya para fin de septiembre vamos a descansar unos días y vamos a dar una charla sobre todo lo que va a ser nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad ciudadana. Así que paso el chivo de las próximas charlas que se nos vienen del instituto. Así que muchísimas gracias a todos por estar. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.